Muchas gracias por continuar con nosotros como todos los miércoles. Traemos nuestro tema de análisis y el día de hoy dedicado a la interrupción del embarazo, o mejor conocido como el aborto. Exactamente, José Luis, y tenemos grandes invitadas en esta mesa. Les queremos agradecer su presencia en esta mañana aquí en Mexiquense Noticias. Y comienzo con Greta Díaz, periodista especialista en temas de género. Bienvenida a este espacio. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Está con nosotros Ángeles Bravo, ella es presidenta del Frente Nacional por la Familia en el Estado de México. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Y también se encuentra con nosotros Esther Cejudo, representante de Coparticipación aquí en el Estado de México. Bienvenida. Un placer estar con ustedes. Y Nora Verónica Orozco Chávez, gracias Nora, asesora del Grupo Parlamentario del PRD en el Estado de México. Muchas gracias. Vaya tema, ya ahora está en la mesa del gobierno en Hidalgo. Sí. México, la Ciudad de México 12 años, Oaxaca. Como la segunda reciente. entidad en el país. ¿Qué tan preparados estamos en México? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo diría que el tema del aborto es un tema que se lleva discutiendo desde siempre, ¿no? Es un tema que es sensible a la realidad de las mujeres. Yo estoy contenta y muy agradecida de que seamos mujeres las que vengamos a este debate, porque luego es un poco penoso que la discusión a veces no sea en torno a voces de mujeres que están pasando por la maternidad, pasando por las complejidades que se enfrentan en la maternidad, y pues el tema no es nuevo, el tema es sensible y el tema es de las mujeres. Escuchábamos recientemente a Oaxaca, que se une a la lista al igual que la Ciudad de México. Muchas protestas en redes sociales, gente a favor, gente en contra. Muchos pedían que este tema fuera consulta. ¿Qué sucede? Que habiendo tantos estados, tan solo dos y uno tercero que se quiere unir, que es Hidalgo, ¿en dónde está esta línea? ¿Por qué no hemos dado este paso a que la mujer tenga la decisión de decidir sobre su cuerpo y no el Estado? Yo pensaría que es una cuestión que tiene que ver con el costo político. Nadie quiere asumir el costo político de decidir, de dar ese paso. Sí, coincido totalmente, el aborto o la interrupción del embarazo se ha dado todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién no tiene dinero? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? ¿Quién le pesa el asunto moral? Porque entonces todo el mundo lo juzga, todo el mundo señala a esa mujer. Es que ¿cómo decidiste yo? Y el tema religioso. Ah, sí, claro, por supuesto. supuesto. Y también hay que revisar las encuestas. Efectivamente, en la Ciudad de México desde hace 12 años es legal, y no por eso las mujeres que acuden a realizarse una interrupción legal del embarazo no son católicas o no son cristianas. Tienen un credo, tienen una fe, y bueno, pues ahora lo hacen de una manera segura. Entonces yo creo que es el costo político lo que ha impedido el avance. Yo creo aquí que realmente tenemos que verlo desde varias ópticas, ¿no? Una es que desde hace 12 años se haya dado, y que bueno, ha sido legal, no significa que sea lo mejor, porque a veces lo legal no es lo mejor. Estamos aquí realmente ante una disyuntiva en el cual se dice, bueno, es mi cuerpo, yo decido, pero pues si salen otras dos manitas y otros dos piecitos, no significa que sea tu cuerpo, no naciste con eso. Y efectivamente, antropológicamente hablando, las mujeres tenemos un cuerpo, tenemos unos pensamientos, inteligencia, una parte espiritual, la cual que en forma integral debe de ser revisada para dar una respuesta a la mujer. Efectivamente fue Oaxaca, en sus asegúnes, ¿verdad? Porque hay quienes lo señalan como inconstitucional, ya que la Constitución de Oaxaca no permite el aborto, respeta la vida desde su concepción, aunque hubo ahí una iniciativa que se gestó. En el Estado de México, que es donde nosotros hablamos, realmente hemos hablado con muchas mujeres. Es una lástima cuando uno va a los abortorios y ver la tristeza, el dolor que van a abortar. Todo lo que sigue como secuela del aborto es también algo muy doloroso. Yo creo que si queremos darle una respuesta a la mujer, tenemos que dársela de manera integral. Es decir, si la mujer está buscando seguridad, que no sea acosada, que sea respetada, que tenga una equidad en cuanto a salario, economía y demás, en eso tenemos que trabajar. Porque cuando uno se encuentra con una mujer que tiene el problema de un embarazo no esperado, lo primero que te dicen, no puedo responder a esto, no tengo los medios. Entonces lo que necesitamos es realmente esa mujer, darle seguridad, porque puede que en ese momento si fue violada y se hace el aborto, ¿quién no le asegura que después sea violada otra vez? Decía ahorita, y yo quiero retomar un poquito las palabras, la mujer decide sobre su propio cuerpo. ¿Qué pasa con la posibilidad de otro ser? ¿Por qué decidimos sobre la vida de otro? ¿Se vale esto? Me parece que ahí también hay una cuestión moral y un tanto religiosa, ¿no? En nuestro país, a final de cuentas, tiene una carga religiosa muy fuerte que lamentablemente no se separa de la política, o la política no se separa de la religión.
A final de cuentas, el aborto, la interrupción legal del embarazo, se está pidiendo a partir de hasta la semana 12, ¿no? No se pide después de la semana 12, y justamente ahí hay cuestiones médicas, cuestiones científicas que están, digamos, avalando el hecho de que pues ni siquiera es un feto, ¿no? Son células. Inclusive pues muchas mujeres que han abortado mencionan que pues es prácticamente sangre, ¿no? O sea, lo que sale son coágulos de sangre, no muy diferente a si tuvieran el ciclo menstrual. Exactamente. Entonces creo que mencionaban, ¿por qué no se ha dado en México? Creo que una es la cuestión política, la otra es la carga religiosa que hay a nivel político, ¿no? Por más que no se exprese abiertamente como en otros países, como en Argentina, por ejemplo, veíamos el debate en Argentina donde pues sí estaba muy marcada la religión. En nuestro país tal vez no se expresa abiertamente, pero claro que ahí está ese estigma y pues la cuestión moral. Mencionaban el sufrimiento de las mujeres que acuden a abortar. Hay que ver qué clínicas son, ¿no? En qué condiciones están abortando. No es una cuestión de si hay aborto o no hay aborto, porque lo hay. O sea, aunque sea ilegal, aunque sea penalizado en nuestra entidad, siempre se ha practicado y se practica en casa, ¿no? De la manera más discreta, y se practica en centros de salud, inclusive 1 de cada 4. Y sin las condiciones. Y sin las condiciones. Eso es lo grave, realmente eso es lo grave, que las mujeres no tienen las condiciones, ¿no? Se escucha de mujeres que abortan con cucharas, por ejemplo, de mujeres que se introducen jeringas o agujas. Entonces, eso es lo grave, que no hay condiciones, y creo que algo que se está, pues, que no se escucha respecto a las iniciativas de aborto es que no se pide el aborto y ya, ¿no? No es que las mujeres quieran salir y decir, yo no voy a usar condón, o no voy a pedir que mi pareja use condón, yo quiero aborto como método anticonceptivo. No, las propuestas de aborto, lo que se está metiendo, que se está ingresando a las cámaras, las propuestas en las cámaras locales, incluyen educación sexual, que creo que es lo fundamental, ¿no? Las mujeres, los grupos feministas, claro que no quieren que en ningún caso se llegue al aborto. Ojalá tuviéramos esa educación. Bien, yo pienso varios puntos. Uno es, efectivamente, aquí se pide, y las iniciativas que hay en el Estado de México son el aborto hasta la semana 12. No entiendo muy bien la razón, le voy a decir por qué, porque en todos los países del mundo que está legalizado el aborto, las semanas gestacionales son distintas. Hay países que legalizan desde las 10 y hay, como Canadá, en donde se puede hasta las 40 semanas de gestación. ¿Cuál es el criterio de escoger una semana u otra? Tendríamos que tener un criterio real. El criterio no es religioso, o cuando menos no creo que sea en el caso de Canadá o en Uruguay o en todos los demás casos. Alguna razón tiene que haber. Nosotros creemos que es una vida, independientemente de que el ser humano en el momento de su gestación, en las primeras semanas de su gestación, sea tan pequeño que no se pueda detectar fácilmente en un aborto. Lo que sabemos, no por la Biblia, sino por la ciencia, es que a la semana 3 hay un latido cardíaco. Si a las 3 semanas hay un corazón, no importa si era grande o pequeño, era un corazón independiente de la madre. Por lo tanto, hay una vida independiente de la madre. La concepción. Entonces, sí, yo solamente quisiera decir, Antonio Lascano, que es especialista en biología evolutiva, egresado de la UNAM, tendrá cosa de 3-4 meses. Además, en una conferencia él declaró, sí, efectivamente, que hasta antes de las 12 semanas, pues el material genético que tiene la placenta es igual al que tiene el cigoto. Y hasta entre la semana 12 y la semana 15, dependiendo, se genera, se forma el sistema nervioso central, lo cual daría pie a decir que es una persona. Porque entonces puede llegar a sentir. ¿Y por qué eso no se toma en todos los países? Hablaríamos... Desconocería esta parte. Yo hablo de la cuestión que tiene que ver médica con la determinación de decir a partir de cuándo podemos hablar de una persona. ¿Por qué? Pues porque al final la placenta de la semana 1 a la semana 12 tiene el mismo contenido genético. Entonces, ¿dónde están nuestras placentas? ¿No? Yo quiero hacer aquí una observación. Cuando nosotros nacemos, se es niño, después se es adolescente, después se es adulto. Y no por eso la persona es diferente o carece de menor valor porque tiene 2 años a que si tiene 4 o 3. Si estamos nosotros viendo el análisis de las tortugas se protegen porque desde su huevo se van a gestar nuevas tortugas y se protege, y qué bueno que hay esas leyes. ¿Por qué el ser humano desde que se está gestando
no se le protege. Y efectivamente hay diferencias desde el punto de vista médico, pero realmente Italia, que ha hecho un desarrollo muy profundo en todo lo que es bioética, genética y desarrollo, se gestan desde 3 semanas, ya está realmente el ser completo. Desde la 4ª ya tiene todo, casi todos sus órganos. Entonces no podemos decir que porque no se ve o se parece a un coágulo, no sea un ser vivo. Y aquí realmente propugnamos por el respeto de la persona, del ser vivo desde que se está gestando. Aquí lo que yo veo que es interrupción legal del embarazo, no lo legal es lo correcto, sino que estamos buscando realmente, decían, la despenalización del aborto. Bueno, si es por causas naturales, hay muchos justificantes, no hay problema. Legalizar es imponer. Imponer que lleva siempre a una ideología, a inducir, a hacer muchas cosas, y realmente el respeto a la vida es como respetamos nosotros la naturaleza, a los animales, a todos. El ser humano también necesita ser respetado y ser privilegiado en su ser, en su nacimiento desde la concepción. Decía yo cuando nos sentamos en la mesa que soy el único hombre aquí, voy a hablar ahora por los hombres. ¿Dónde queda el papá en todo esto? Exacto. O sea, ok, la mujer decide por su propio cuerpo, pero pues el hombre también tuvo que ver. Legalmente o socialmente hay una parte que el papá diga, oye, espérame, o te demando porque abortaste, o no quiero que abortes, yo quiero tener el niño. ¿Se vale o no se vale? Me parece que esa visión, ¿no?, sería el siguiente paso. Lo primero sería discutir la interrupción legal del embarazo y la opción, creo que el padre entra desde que está o que se pide una educación sexual. Porque la educación sexual... Si contamos, ¿no? Sí, claro, la educación, claro. O sea, la educación sexual no se pide únicamente para mujeres, porque no somos las responsables de un embarazo, o las únicas responsables, más bien. Y eso es algo que se deja a un lado, y me parece que en las discusiones muchas veces se va sobre qué semana, qué no semana, si se puede, si no se puede. Es algo que está sucediendo, es una realidad que hay. Me parece que lo más importante sería empezar a discutir políticas de educación sexual, quitar, por ejemplo, para no llegar a esto, ¿dónde está el padre, por ejemplo, dónde está el padre de tantos niños abandonados? Claro. ¿No? Solteras. De madres solteras. También, ¿dónde está el padre a la hora de concebir? Digo, pues el acto. Pero habrá algunos que sí lo quieren tener, ¿no? Claro, Sí, por eso, pero me parece que primero tendríamos que discutir la parte de si es legal o no, y después ya discutir la parte de... pues la responsabilidad del hombre o la decisión del hombre, de los hombres. Los romanos decían que son los gestores del derecho, que la ley tiene una función pedagógica. Cuando uno modifica las leyes, educa en torno a esas leyes. Es por eso tan delicado hablar de la despenalización del aborto en cualquier momento. Ya México tiene causales, todo el país, no solamente el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. Ya en México hay causales de despenalización, con las que a lo mejor Esther y yo no compartimos, pero ya están, que son el caso del peligro de la salud de la madre, en caso de una violación. Hay 9 causales en este país. Entonces, si nosotros liberalizamos la práctica del aborto legalmente, educamos. La ley tiene una función que educa a la ciudadanía. Cuando uno modifica la ley, genera una propuesta de comportamiento. Aquí todos decimos, nadie quisiéramos llegar al aborto. Mis mismas compañeras dicen que no. ¿Por qué nadie quisiera llegar al aborto? Porque es un evento traumático en la vida de una mujer. No es lo mismo sacarse una muela o quitarse el apéndice. ¿Por qué no buscar medidas que solucionen lo que está llevando a la mujer a una crisis que en ese momento está enfrentando, que detona saberse embarazada? Pero que el aborto no le va a solucionar. O sea, si la mujer no puede embarazar, falsa, claro, porque yo lo quisiera, que tiene. Perdón, No. yo quisiera nada más comentar si también el parto y la cesárea es un evento traumático. Yo soy madre, entonces lo sé también. Yo solamente quisiera hacer énfasis en que en realidad este asunto de la interrupción legal del embarazo tiene que ir acompañada efectivamente de la educación sexual. Respecto a lo que decías, a mí me encanta que los hombres opinen esta parte en la de es mi cuerpo y soy mujer y no te metas, no me gusta, no estoy a favor porque ¿no? efectivamente, y además quiero decirte que en la Ciudad de México muchas mujeres que acuden de manera legal a interrumpir un embarazo lo hacen consensuadamente con su pareja, responsablemente. Hay una estadística muy interesante en donde
dice que un porcentaje de las mujeres son casadas y por lo menos con un hijo. Okay. ¿A qué voy con esto? Que efectivamente estas decisiones se toman en ocasiones de manera consensuada. ¿Qué es lo que nosotros como mujeres, como grupo parlamentario queremos o estamos buscando? Que haya educación sexual. Yo soy mamá de un niño. Por supuesto que a mí me gustaría que en su momento ejerza su sexualidad de manera responsable. Tiene acceso a métodos anticonceptivos. Exacto, y y tenga... muchas veces también no tienes este acceso. Exactamente, nosotros queremos ¿no? educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y planificación familiar. Es correcto. Es que hay mucho tema en la educación y a mí sí me preocupa porque es un tema que está en debate, que creo que seguirá, habrá muchos a favor y muchos en contra, pero en México el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte, entonces estamos hablando de algo grave. Muchas mujeres están muriendo por este tema. Fíjate que aquí me gustaría decir algo y apoyando lo que ella dice. Efectivamente, el aborto, nosotros sí hemos ido a los centros abortorios, yo no les veo la cara de felicidad a las que van a abortar, definitivamente. Estadísticamente hablando, y eso es en 30 países que ejercen el aborto, dicho en el libro del doctor Pliego, habla de que cuando hay un aborto, las parejas, el 90% de ellas se rompen. Incluso, es muy importante la razón de los varones, Cuando un varón sabe que abortó y él quería tener el bebé, su disfunción sexualmente hablando también se ve impactada. Y en la mujer, la plenitud del ejercicio del sexo, decir, ay, voy a quedar embarazada, también hay una disfunción ahí. Entonces, dicho estadísticamente hablando. Entonces, nosotros tenemos realmente que ver que las leyes favorezcan a lo que es, bueno, prevalecer la vida, que eso es necesario. Y sí es cierto, comparto con Ángeles el concepto, y quiero poner un ejemplo muy claro. La NOM 046 te dice, cualquier mujer de 12 años que haya sido violada tiene derecho a un aborto. Así, pero no hay ni siquiera una parte ante la situación legal, no hay en el Ministerio Público nada, no hay una parte médica, y la niña de 12 años puede ir no ir acompañada de sus padres. Pero una ¿Sabes niña qué? de 12 años... Permíteme, más termino la idea. Adelante. ¿Esta ley a quién está protegiendo? ¿A la mujer o al violador? Al violador. Claro. Al violador. Y ¿sabes qué? Realmente, si yo fuera una madre de una niña de 12 años que fue violada, yo quisiera saberlo, en primer lugar para protegerla y en segundo lugar para acompañarla y que se sienta menos sola. El aborto ciertamente tiene un trauma no comparable con un nacimiento, porque tienes el fruto del nacimiento. El aborto, el fruto es la muerte. Veía yo unas imágenes, pero rápidamente, unas imágenes que hemos visto esta semana en Oaxaca, por ejemplo. Veo muchas extranjeras involucradas en el tema, que pareciera que no es una decisión solamente de las mexicanas, y es una pregunta que lanzo a la mesa, y dos cositas más. ¿Es realmente gratuito el aborto cuando pagan de los impuestos de todo mundo? ¿No? Y la otra es, ¿no es un negocio para las empresas que se dedican al aborto? Son tres preguntas en una, a ver, las pongo aquí sobre la mesa, porque sí es cierto, el sector salud tiene que hacerlo, pero también hay empresas que se dedican a esto y que a lo mejor fomentan, porque pues es negocio para ellos. Hago estas tres preguntas. Me parece que jugar con los impuestos, ¿no? Con el argumento de los impuestos es como una navaja de doble filo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántos accidentes hay automovilísticos por alcohol? Y esas personas son atendidas de nuestros impuestos. ¿Cuántas personas son atendidas de cáncer de pulmón por fumar tabaco? ¿No? O sea, si nos vamos a poner a echar culpas respecto a yo voy a pagar tu aborto, porque entonces yo pago tu cirugía después de un accidente. Ahora, en cuanto a que sea un evento traumático, por ejemplo, me parece que es una cuestión social. Si bien sí hay científicamente por una cuestión hormonal, pues puede haber cierta depresión, esa depresión es temporal, pero si es tratada, si tuviéramos justamente los centros donde estas mujeres sean atendidas, si socialmente dejamos de señalar a quien aborta, eso sería diferente. Es más, yo creo que si preguntamos en nuestras familias, nos sorprendería, o amigas cercanas, nos sorprendería la cantidad de mujeres que han abortado y pasaron ese aborto y se quedaron en silencio justamente por el estigma. Y el tema del negocio. Yo quisiera hablar del asunto del negocio. Ya es un negocio actualmente. Claro. Yo los invito a que pongan Misopropol en cualquier buscador de Google. Claro. Y bueno, una caja cuesta 650 pesos aproximadamente. ¿A qué voy con esto? Exactamente, te la llevan a tu casa. ¿A qué voy con esto? Negocio ya es. El negocio ya ha sido. Por otro lado, el asunto de los impuestos, adicional agregaría cuántas escuelas se arreglan y nuestros hijos solo van a una. ¿Y estas empresas que hacen negocio no fomentan que se Claro no, que sí. yo creo que más bien es una cuestión de justicia social. Yo sí creo
que en realidad tenemos ya que pagar esa deuda con las mujeres. Toda la vida, bueno, yo creo que quien tenga o quien haya tenido la posibilidad, que te decían las abuelitas, no tomes té de clavo cuando estabas embarazada, ¿no? Entonces, siempre ha existido. O sea, la realidad es que siempre ha habido mujeres que abortan y que muy pocas veces lo dicen. Totalmente. Hay mujeres que lo hicieron solas en su casa y que además han seguido con sus vidas, pues porque esa era la decisión. Los últimos 3 años en la Ciudad de México, solamente el 7% de las mujeres no eran ni del Estado de México ni de la ciudad, eran de otros lugares. ¿Qué pasaba? ¿Cuál es la diferencia? Tenían la probabilidad económica de ir. Si lo vemos con la frialdad, por ejemplo, Holanda es un país donde se autorizaba la marihuana, ¿no? La gente, había mucho turismo por marihuana. No nos convertiremos en una cosa así, Carlatito, oigan, pues ya. Pero bueno, también vas a Holanda y tampoco es que todo mundo fume. Bueno, pero sí genera un buen ingreso, ¿no? Yo creo que la realidad, más allá del ingreso... De otros de Guatemala que van a la Ciudad de México a abortar. Oye, pues, pero es que ya ocurre. El punto es quién lo puede pagar. Acceso, claro. O sea, ¿por qué? Porque además, te repito, si tú pones aborto en Google, te dice cómo te tomes el misopropol. Dos así, dos así, dos así. El asunto no es eso, el asunto es que no todas las mujeres podrían tomar misopropol. El asunto es que en la Ciudad de México, en las 13 clínicas que hay, les hacen un estudio, les hacen una revisión, les dan sus pastillas, regresan, les hacen un seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que sea seguro, que las mujeres dejen de morirse en el intento por arreglar una situación. Exactamente. Esa es la situación. Y ver eso que es lo también que hay nosotros opciones, queremos, ¿no? que Está haya la educación. adopción. Claro, pero el asunto es que la adopción en este país, el También proceso es de lento. adoptar es Oiga, no terrible. mejor que dejar y lo vamos a dar en Pero si no hemos podido resolver la cantidad de niños que ya están esperando unos padres, digo, el proceso de adopción en este país es tortuoso, de verdad. Entonces es tortuoso. eso es lo que se debería de arreglar y no tanto el aborto. Yo sí quiero declarar que estoy a favor de la vida, yo no comparto este pensamiento, yo sí trabajo con mujeres que han abortado y mujeres que quieren abortar y realmente yo no veo que sea social, yo veo que es personal. Si viéramos la depresión tan profunda que viven estas mujeres, el horror que llevan en su carne, en su sangre, los años que arrastran esto, es tremendo. Y no es social, porque realmente se comparte, se dice, se les apoya, se les da seguimiento, pero es una carga que llevan en sí, es la muerte de un ser humano. Una mujer desde que está embarazada ya es madre, nada más que ella decide si tiene un hijo vivo o un hijo muerto. Entonces, realmente es algo que va llevando, y no es un estigma, es algo que la mujer tiene en su ser. Y yo diría, muy bien, como dice ella, hay que prevenir, porque si lo vemos con el aborto, ¿quién gana? Hablabas de la parte económica y es muy buena, y otra de los hombres. Realmente con el aborto los que están ganando son los hombres. Deberíamos ser los responsables de los que son. Las leyes deberían de propugnar por lo que es proteger la vida en el vientre materno y realmente conservar al ser humano. Chicas, tenemos que ir a las conclusiones y Ángeles tiene la manita león. Nada más déjenme que leamos rápidamente, Katy, unos comentarios ya tenemos a través de las cuentas de Facebook. Hay personas que ya están dando su opinión acerca de si están a favor o en contra. Y ahí están. Oscar Fernández que nos dice, sí a la vida, no al aborto. Ese es el primer comentario, Katy. Luego tenemos otro más. Tenemos uno más, también, de Areli Janet Ventura Gómez. También está a favor de la vida. Y Norma Ángeles, no existe la interrupción del embarazo. Se llama asesinato de un ser humano. Hasta ahí tenemos eso. Van a seguir llegando, entonces, bueno, pues seguiremos comentando. Por favor. Es justo lo que me iba yo a decir. El tema del aborto tiene un costo político porque no tiene respaldo ciudadano y no es una necesidad de salud pública. Es un tema que tiene que ver más con intereses nacionales, internacionales. Desde los 70 sabemos que hay organismos internacionales presionando y no es un tema de salud pública porque en el Estado de México de cada 1000 mujeres mueren 34 por cosas relacionadas al parto y embarazo y aborto. De ese 34, el 9% implica abortos. Esto quiere decir que no estamos hablando ni siquiera de 3 mujeres por cada 1000. Eso no es un tema de salud pública. Un tema de salud pública es diabetes. Un tema de salud pública es que una mujer tenga que dar a luz afuera de una clínica porque la clínica no pudo recibirla. Un tema de salud es que una mujer tenga que morir de desnutrición. Un tema de salud es que no le puedan dar medicamentos para el cáncer. Esos son temas de salud que además nuestro sistema de salud está tan colapsado que meterle esta carga, quién sabe, porque además el aborto tiene que practicarse pronto y ninguna mujer, por muy fácil que
crea que es el aborto, anda publicando la situación de su aborto. Entonces ella va a cargar sola sus consecuencias, sin apoyo, más que de algunas asociaciones como en la que Esther colabora. Pero ¿cuántas asociaciones conocemos de mujeres ayudando a mujeres a sobrellevar la carga de un aborto? Nos quedan 30 segundos para que de conclusión. Yo solamente quisiera comentar, a mí me parece que el cuarto lugar de muerte en caso de mujeres sí es un tema de salud pública. Sí, claro. A mí me parecería que esta sea el cuarto lugar en causa de mortandad para mujeres. Sí necesitaría y sí deberíamos llamar nuestra atención y la de todos para alzar la voz y para decir, este es el momento en el que tenemos que hacer historia. Este es el momento en el que tenemos que pagar la deuda histórica que tenemos con todas las mujeres. Este es el momento en el que tenemos que decirle, no te preocupes, todo va a estar bien, respeto la decisión que tomaste. Reitero, yo soy madre, también soy provida, sin embargo, considero que hay razones específicas y una de ellas es que antes de las 12 semanas no es una persona. Basta de que mueran mujeres. En la Edad Media se consideraba a las 12 semanas no ser persona. Yo pido que realmente investiguen, podemos aquí dejar bibliografía. El ser humano existe desde la concepción. Tenemos que respetar la vida. Sí a la vida, sí el respeto al ser humano. El ser humano es una parte muy importante en esta ecología, la ecología humana. Si no lo respetamos, ya vimos el resultado en algunos países donde el aborto se legaliza y realmente es una sociedad muerta, en declive, que no tiene vida. Gracias, Esther. Ángeles. Para mí, pues decir cuántos embarazos son cuestión de abuso sexual, ¿no? Por ejemplo, inclusive con las parejas. ¿Cuántas mujeres realmente tienen la decisión inclusive de que su pareja utilice condón? De decir, me quiero embarazar, ¿no? ¿Cuántas mujeres están conscientes de que van a ser madres después de estar con sus parejas? Entonces, creo que si nos preocupa la vida, ¿no? Podemos comenzar, por ejemplo, con ver los abusos de cuestiones sexuales dentro del hogar, ¿no? De nuestras propias casas y educación sexual. Por otro lado, el decir las mujeres tienen decisión no es cuestión de si es si sucede o no el aborto, porque sucede. O sea, eso definitivamente en nuestra entidad sucede. Sí. Que no haya números porque lo quedamos silenciado es otra cosa. Entonces realmente es cuestión de a qué mujeres le vas a dar este acceso. Porque las mujeres que tenemos una educación sexual no acudimos al aborto. Las mujeres, normalmente no acudimos al aborto. Las mujeres que tienen dinero van a Ciudad de México, tienen abortos seguros. En realidad es ver por las mujeres más desprotegidas, las que no tienen educación sexual. Y que esos números no están incluidos, ¿no? Y que esos números no se ven, están completamente invisibilizados. Entonces, para mí es una cuestión de desigualdad social, el aborto es una cuestión de desigualdad social y hay que ver por las mujeres que menos tienen. Chicas, para concluir, 30 segunditos. Para concluir, yo diría que hay que proteger la vida de las mujeres y sus hijos y para eso necesitamos educación, leyes justas y oportunidades de desarrollo que les permitan a las mujeres enfrentar su vida sin miedo, sin soledad y sin dificultades frente al futuro. Oigan, no saben cuánto les agradecemos que hayan venido con nosotros. Es un tema que podríamos llevarnos unas 3 horas más. ¿No? Que no sea la última vez, ¿no? Que seguir en las mesas de discusión. Y la mejor opinión, como siempre, es la de usted que nos está viendo. Escríbanos y aquí ponemos siempre el tema para que pues, podamos formar nuestra parte, que es la informativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.